Hola, soy Belén y os voy a explicar hoy un dispositivo que se utiliza tanto en electricidad como en electrónica y conviene que lo conozcáis tanto la gente que estáis en electrotecnia como las de tecnología industrial, porque el año que viene es posible que os lo encontréis en cualquier asignatura de física, ¿vale? Entonces, la base y el dibujo lo tenéis aquí en el Tecno 1218 en electrónica analógica. Es el apartado 6. Vamos a entrar y os lo explico por encima para que veáis para qué sirve. Mira, esta es la imagen del relé. Es como un interruptor, pero es electromagnético. No funciona dándole al dedito como un interruptor normal. Aquí tenéis algunos modelos. Los hay también un poco más diferentes. Y quiero enseñaros esto. Fijaros las partes que tiene un relé. Como digo, el relé va a ser un interruptor, pero un interruptor un poco especial. Ahora lo vemos después de comentar las partes. Tiene por un lado un electroimán. Sabéis que es un cable de cobre que está con un esmalte para que la electricidad vaya así en círculo, en espiral, con un núcleo ferromagnético dentro para aumentar el efecto del campo magnético. Tiene aquí las conexiones del electroimán para cargarlo con electricidad y luego tiene esta otra parte que se llaman los contactos, que son como barras metálicas que contactan aquí porque esta parte intermedia es móvil. Y luego tiene aquí como una especie de palanca que va a hacer que esta barrita intermedia del contacto o bien contacte con este lado o bien con este. Entonces, ahora vamos a ver en el esquema del circuito por qué es así. Entonces, fijaros, como digo, es un interruptor electromagnético para activar partes de un circuito. Es decir, que no va a hacer falta que un operario, una persona esté dando o no activando el circuito, sino que se va a hacer vía electricidad que va a entrar por aquí. Entonces vamos a ver, bueno, este es el símbolo, esto representa el electroimán y esta es la parte de los contactos. Entonces aparece como siempre en los interruptores normalmente abierta y luego eso, si veis un interruptor que tiene al lado este símbolo es que es un relé. Bueno, aquí explica cómo funciona. Mirad, esto es muy básico porque este libro tiene nivel como cuarto de eso aproximadamente, pero nos sirve para los conceptos fundamentales. Aquí estaría el relé en reposo, sin activar. Si le metemos corriente eléctrica a las espiras del electroimán, ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Que se va a crear aquí un campo magnético. Ahí lo tenéis, la cara norte y la cara sur. Entonces, esta es como la parte de la armadura que veíamos antes. Y claro, si esto es metálico, es ferromagnético, pues en el momento que esto se active el campo magnético, va a activarse, a unirse aquí, perdón, y si está cogido por este eje, va a empujar el contacto por este lado y va a hacer que estos dos se unan. Y si esto es metálico, por ejemplo de cobre, pues lo que haya aquí conectado se va a activar. Vamos a ver lo que viene después. Efectivamente, aquí viene alternando, pero en realidad esto lo haría una vez, a no ser que esto fuera una corriente alterna y esté cambiando hacia arriba y hacia abajo. Pero la idea es que lo hace una vez. O sea, cuando pasa la electricidad, atrae al material ferromagnético, no puede ser aluminio ni puede ser esto de cobre, tiene que ser de acero, por ejemplo, y esto hace que empuje el contactor y conecte la parte del circuito que está aquí. Así funciona. Efectivamente, ahora está la electricidad pasando por ahí. ¿Veis que la electricidad lo pone muy bonita aquí? Mirad, esto sería, digamos, un circuito de aplicación de un relé. Esto sería lo que se llama el circuito de potencia, que es el circuito que yo quiero activar. Aquí han puesto una bombilla, pero una bombilla parece un poco absurdo, pero normalmente esto se utiliza para elementos que necesitan muchos amperios. Por ejemplo, yo que sé, una lavadora. Y tú quieres controlarlo con otro circuito automático, que sería el circuito de control. Y el circuito automático normalmente son placas electrónicas que sabéis que no pueden funcionar con mucho amperaje, entonces, o con muchos voltios. Imaginaros que estos, por ejemplo, son 5 voltios y estos ya son 24 voltios.
Pues el circuito de control me permite, mediante otro tipo de interruptor o lo que sea, activar el relé y una vez que funcione el relé, ya se cerraría el contacto que representa este otro interruptor y funcionaría en este caso una bombilla lo que tuviéramos aquí conectado. Es decir, que la idea es que la electrónica, normalmente el circuito de control es electrónico, con pocos voltios, va a ser capaz de activar o desactivar un circuito de más alta potencia. No se podría hacer directamente aquí porque si estos fueran 5 voltios, pues probablemente esto no funcionaría. Y si fueran 24, que es lo que necesitaría esta bombilla, por ejemplo, pues quemaría el interruptor. No sé si me estoy explicando con claridad. Y nada, solamente era explicaros este elemento. Mira, por ejemplo, los interruptores, perdón, los intermitentes de los coches, el clic clic que se escucha es que los contactos van activándose y desactivándose. El contacto de la bombilla del coche, del intermitente, iría a la batería que son 12 voltios, pero el control manual se hace por medio de la placa del coche y se hace a 5 voltios. Entonces, por eso hay que tener como dos circuitos, el que activa la potencia del elemento que queremos hacer funcionar y por otro lado el que controla el elemento. Es decir, que es como una especie de vía de relación entre la electrónica, que es el control, y la electricidad, que son los aparatos de alta potencia. Bueno, pues solamente os quería comentar eso porque así os suena si el año que viene os lo encontráis, como digo, en alguna asignatura. Lo único que quiero es que veáis este vídeo y me mandéis una pequeña reseña en el mismo mensaje. No hace falta que hagáis ningún documento de texto ni nada. Que me pongáis qué es un relé y cómo funciona, su base de funcionamiento, ¿vale? Venga, pues nada, muchos besitos.